¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios y cantamos gloria, gloria, aleluya.
Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de los del tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cuenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará,
mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Y antes de quedar con nuestro pastor en esta mañana, cantamos la historia de Cristo. Yo siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos, sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy firme, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen que es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. No creo en Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré
su rostro, veré a Jesús, tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús, tal como es. Amén. Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, que Dios les bendiga. Este domingo es un domingo especial, porque aunque nosotros celebramos la resurrección de Cristo cada domingo que nos reunimos, y este domingo no es la excepción, ¿verdad? Porque como iglesia, cuando está toda la iglesia congregada, es para honrar y glorificar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero nos aprovechamos de la tradición para en ese momento enfatizar lo que significa la resurrección de Cristo para el creyente. Entonces, así, sin más ni más, por favor, vaya a su Biblia, al libro o a la epístola de 1 de Corintios 15:12. Por favor, hermano, vaya a su Biblia, al Nuevo Testamento y al capítulo 15. Y leeremos del versículo 12 en adelante. El Señor dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Dice 1 de Corintios 15, 12 al 17. Hermanos, esta porción de las Escrituras nos reflejan el factor clave de la resurrección de Cristo. El punto vital de por qué es importante que creamos con certeza y convicción profunda y arraigada en nuestro corazón la verdad establecida que Cristo murió o habitó entre nosotros, murió y resucitó. Y eso es vital, primordial para la fe cristiana. El apóstol Pablo explica aquí y nos dice que si en realidad Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Nuestra fe es inútil. No tenemos sustento para creer lo que creemos y para sostener las verdades reveladas en el Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, entonces estamos diciendo que Dios no tiene poder.
Estamos diciendo que el Señor no tiene las cosas bajo su dominio y control. Y si Cristo no resucitó, estamos diciendo además que Él, Cristo, no es quien dijo ser. Pero la verdad, hermanos, las evidencias son claras y contundentes. No tenemos tiempo para hablar de todas las evidencias que podemos encontrar que reafirman con total certeza que Jesús resucitó. Pero como dice Lucas en el libro de Hechos, que el Señor se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indubitables. Es importante esa palabra, indubitables. Muchas pruebas indubitables, o sea que no admitían la más mínima duda. Y que el Señor estaba vivo. Murió, sí, pero estaba vivo entre ellos. Y que ese Señor ha resucitado o resucitó, y por lo tanto la tumba está vacía. Él está vivo. Y al admitir que Él resucitó de entre los muertos, entre otras cosas, vemos o podemos ver el gran efecto que produjo en los primeros discípulos, y por lo tanto ese efecto se ha desencadenado como efecto dominó a través de los siglos y nos han alcanzado a nosotros. Por lo tanto, es vital que la certeza de que Jesús murió y resucitó y la tumba está vacía es vital para la fe cristiana, porque eso le añade poder a las enseñanzas de Jesucristo. Y si Él resucitó, entonces quiere decir que todo lo que Él dijo es cierto. Y si Él resucitó, quiere decir que todo lo que Él enseñó va a suceder. Quiere decir que si Él resucitó, Él es realmente quien dijo ser. Entonces, hermanos, veamos la importancia vital de esta doctrina, la resurrección de Cristo. Permítame, hermano, llevarle al libro de Hechos. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 1. Hechos 1 en adelante. Lucas dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, ojo, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Después de haber padecido, eso indica después de haber muerto y sido sepultado. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra que Lucas utilizó en esa frase, pruebas indubitables, era la palabra tekmerion. Era una palabra griega, y esa palabra indica o tiene una noción judicial. Era un término judicial que significaba e indicaba que había una evidencia contundente o una evidencia convincente. Lo que quiere o lo que quiso decir Lucas, usando el griego koiné del tiempo antiguo, es que
tales pruebas de que Jesús estaba vivo y que dio mientras estuvo aquí en la tierra después de su resurrección, indicaban la indudable, fehaciente y contundente evidencia de que estaba vivo. No daba lugar a dudas. El Señor Jesús se presentó vivo después de haber padecido muchas pruebas, con muchas pruebas indubitables. O sea, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesús se preocupó y se interesó en dar esas múltiples pruebas indubitables? No tenemos el tiempo para meditar y revisar cada uno de esos eventos que sucedieron en el lapso después de la resurrección y antes de su ascensión. No tenemos el tiempo para hablar de cada uno de los detalles. Pero desde el momento que Jesús resucitó hasta el momento que el Señor Jesús ascendió, pasaron 40 días, donde el Señor se le apareció muchas veces, dándole prueba indubitables de su resurrección. Tiempo en el cual, como dice Pablo en 1 Corintios, también se le apareció a más de 500 hermanos, algunos de los cuales aún viven. Si nosotros leemos cada uno de esos eventos que se sucedieron durante ese lapso, usted notará, hermano, que cada uno de los apóstoles que estuvieron ahí como protagonistas de esos eventos y de esas historias, cada uno de ellos estaba desanimado. Ellos estaban tristes, algunos decepcionados, tal vez frustrados. Ellos estaban vacíos. Algunos estaban llorando, algunos estaban sufriendo porque su maestro había muerto. Dos estaban caminando ahí hacia una ciudad llamada Emaús y estaban hablando entre sí que era ya el tercer día de la muerte y nada había sucedido. Y las cosas siguen igual. Y estaban desanimados por completo. María también estaba llorando. Algunos estaban temerosos, otros decidieron regresar a sus antiguos oficios. Pero una vez, aquellos temerosos, miedosos, tristes y frustrados, desanimados, una vez que vieron al Señor Jesús resucitado, y lo vieron vivo y recibieron y percibieron la presencia del Señor Jesús entre ellos de manera indubitable, la vida de ellos cambió. Esa seguridad y esa certeza les dio a ellos la plena convicción de que ese hombre que anduvo con ellos por 3 años y medio aproximadamente, que murió y resucitó, era el verdadero Dios, hecho carne. Amén por eso. Esa fue la certeza que los llevó a vivir para Dios. Esa fue la certeza que los llevó a ellos a vivir para ese hombre, para agradar a ese hombre, para que todas las cosas que ellos hacían pudieran honrar y glorificar al hombre, a aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Esa certeza los llevó a vivir y consagrarse, a rendir sus vidas de tal manera que estuvieron dispuestos hasta morir por aquel que los había salvado, por aquel que había muerto y resucitado por ellos.
esa convicción los impulsó a ellos a proclamar la verdad de que Jesús era Dios, de que Jesús era el Mesías prometido y que absolutamente en Jesús había salvación, porque era el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podía encontrarse salvación y vida eterna. Estaban convencidos, después de haberle visto vivo, que Él, Jesús, era el único camino para llegar al cielo. Y esa certeza y esa seguridad los llenó de valor y valentía de denuedo para proclamar la verdad de la palabra de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar del martirio, a pesar de los sufrimientos que ellos sentían por la persecución romana. Llegaron hasta las últimas consecuencias. Algunos fueron desterrados, algunos fueron decapitados, otros fueron muertos con lanzas, otros fueron colgados en una cruz. Pero ellos estuvieron dispuestos a sufrir por amor a aquel que los había salvado, porque estaban seguros de que aquel por el cual vivían y para el cual vivían estaba vivo, y creían ellos y proclamaban ellos que Jesús, a quien ellos creían, estaba indudablemente vivo, y todo lo que Él dijo acerca de su deidad y de lo que iba a suceder era rotundamente cierto. Ahora, quisiera trasladar toda esa convicción de los primeros discípulos a nuestros días. Quisiera preguntar, ahí contéstese en su corazón, hermano, ¿cree usted que Jesús está vivo? ¿De verdad lo cree? ¿Usted que me dijo o respondió afirmativamente? ¿De verdad lo cree? Y si usted lo cree, ¿por qué entonces nuestra vida no es como la de esos discípulos? ¿Por qué entonces nuestro grado, nuestro nivel de consagración no es igual al de ellos? Porque ellos fueron hombres comunes y corrientes como nosotros, que sufrieron tal vez peor que nosotros. Lo estamos sufriendo nada más por proclamar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué el impacto de nuestra vida no es igual al impacto de ellos? ¿Por qué? Voy a explicarle, hermano, algunas razones, 3 para ser exactos. Algunas razones que nos dan a entender o nos explican el por qué el Señor Jesús resucitó. Y cómo esa verdad está impactando y reflejada en nosotros. La primera razón del por qué Jesucristo resucitó es para demostrar que Él es Dios. Sí, para demostrar que Él es Dios. Para demostrarle a esos discípulos que Él era realmente quien dijo ser. Por favor, hermanos, vaya a Hechos 2, el capítulo 2.
el versículo 22 y 24. Hechos 2, 22 y 24. Ese es el mensaje que pronunció Pedro en el día de Pentecostés. Y dijo, bueno, como resultado de ese mensaje se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y dice ese mensaje: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y note, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Me gusta eso. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por cuál o por qué? ¿Quién era ella? La muerte. Pablo dijo aquí, en este texto, que la muerte, dijo aquí que la muerte no podía retener al Señor Jesús, porque era imposible que fuese retenido por ella, dándonos a entender el poder del Señor Jesús sobre la vida, sobre la muerte, y dándonos a entender que la naturaleza divina del Señor era tal que no podía morir por el poder de la muerte. Y si Él es Dios, si Jesús es Dios, entonces definitivamente y por definición la muerte no le podía vencer. Si Él es Dios, la muerte no podía con Él. ¿Recuerda usted, mi hermano, la proclamación del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55? No lo busque, pero refiriéndose a la resurrección de Cristo, Pablo expresa ahí en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesús resucitó porque Él es Dios. Y para demostrarle a los discípulos su deidad, para confirmarle a los discípulos que era el mismo Mesías, que era el mismo Dios hecho carne. Él es Dios todopoderoso y la muerte no lo puede vencer. Él es Dios todopoderoso y por ser el Dios todopoderoso, la muerte no podía retenerlo. Él ya lo había demostrado cuando resucitó a la viuda de Naín, cuando resucitó después de 4 días a Lázaro. Él había confirmado. Es más, en el evento de Lázaro, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Dijo Jesús, con razón. Juan años después, cuando escribió su evangelio, dijo, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. La gloria de Dios. Aquel verbo hecho carne habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria.
¿Por qué? Porque fueron testigos del poder de su resurrección. Ahora, hermanos, si Él es Dios, quiere decir que sus palabras, son verdaderas también. Quiere decir que el mensaje que Él dio es el mensaje verdadero. Y si Él dijo, y si Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es cierto. Y si Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, también es cierto. No hay rituales que sean suficientes para que el hombre pueda llegar a Dios. No hay virtudes que sean suficientes, humanamente hablando, para que el hombre pueda presentarse a sí mismo aprobado por Dios. No hay ni ceremonia ni cualidad personal suficientemente válida para llegar hasta la misma presencia de Dios. Y la verdad es contundente, que si el hombre quiere llegar a la presencia de Dios, y si el hombre quiere vivir su eternidad en la presencia del Señor, solamente lo puedo lograr a través de Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Voy a apurarme, porque nos faltan 2 razones. La segunda es porque al demostrar que Él es Dios, también estaba demostrando el poder sobre la misma muerte. Ya leímos el pasaje de Juan 11 acerca de la resurrección de Lázaro. Pero permítase acompañarme a Juan 11. Ahí Jesús se encuentra con que su amigo Lázaro había muerto ya hace 4 días. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano aún viviría. Bueno, ante lo cual Jesús respondió, tu hermano resucitará. Y María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo lo he creído. Y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios que has venido al mundo. La resurrección de Cristo fue un sello de esta creencia. Sí, la resurrección de Cristo fue un sello que afirmaba lo que Marta y María creían. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Para nosotros quizá eso no tiene mucho significado, pero en la mente del judío, decir que Jesús era el Hijo de Dios era
extremadamente arriesgado. Significaba decir, o equivalía a decir, que Jesús era el mismo Dios, que tenía la misma categoría que Dios. Entonces, cuando Marta llega y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, automáticamente ella estaba declarando y confesando en su mente y con sus labios que Jesús, ella creía de manera contundente que Jesús era el Mesías, el mismo Dios. La resurrección de Jesús vino a reafirmar y a restablecer esta convicción de Marta, esta certeza de que el Señor Jesús era el mismo Mesías prometido. La resurrección de Lázaro vino a reafirmar y reforzar esa convicción en María y en Marta. Él es la fuente de vida eterna. La Biblia dice en Efesios 2 que estamos nosotros todos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, la persona sin Cristo, espiritualmente hablando, está muerta en sus delitos y pecados. Y todos hemos nacido en esa condición, en la misma condición. Todos sin excepción hemos nacido con esa sentencia, con esa marca en nuestra frente y en nuestro corazón. Pero el Señor Jesús resucitó para demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Y no solamente tiene poder sobre la muerte física, sino sobre la muerte espiritual. La segunda que se menciona, a la cual se refiere en Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre, dice la Biblia. Y reitera, esta es la muerte segunda. Esa muerte de la cual el Señor quiere librarnos, es esa muerte de la cual el Señor quiere redimirnos y rescatarnos. Pero no solamente eso, sino quiere darnos también con esa libertad de la condenación eterna, también nos quiere dar la certeza de que sepamos que un día también nos levantaremos dentro de los muertos y estaremos para siempre con el Señor. Amén por eso. Y por lo tanto mencionamos esa verdad que mencioné anteriormente, deriva en la tercera, en el tercer factor o en la tercera razón por la cual Jesús resucitó. La tercera es para alentarnos y animarnos con la esperanza de una vida eterna. Amén. Para alentarnos y animarnos con la esperanza de una vida eterna. Hermano, por favor, vaya a un precioso pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 15. El versículo 51 al 53. Versículo 51 al 53. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto mortal o esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este pasaje está en el mismo capítulo donde Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Y cuál es la fe que sostiene al creyente? ¿Cuál es esa fe que sostiene al creyente? La certeza de que un día Jesús vendrá. La certeza de que un día dejaremos este mundo y partiremos a la presencia de nuestro Señor. Esa es la fe que sostiene al creyente en todo momento de dificultad, de angustia, de soledad, de sufrimiento. Esa es la fe que sostiene al creyente, que nos alienta. Esa es la fe que nos anima y nos reanima. Por muy difíciles y muy duras que sean las cosas o estén los sufrimientos. Entonces, ¿por qué Cristo resucitó? Para darnos la esperanza de la vida eterna con Él allá en los cielos. Pregunto, ¿tiene usted esa esperanza, esa seguridad? Si no la tiene, hoy puede ser el día para tener esa esperanza y seguridad. Un día, no sabemos cuándo, ni de qué forma. Puede ser hoy, mañana o dentro de unos años. Pero un día cerraremos nuestros ojos aquí en la tierra y se cerrarán para siempre, por el resto de nuestra vida terrenal. Pero inmediatamente que se cierren aquí en nuestra vida terrenal, serán abiertos para entrar a una eternidad, a un ambiente, a un ámbito eterno, ya sea con Dios en los cielos, o ya sea separados eternamente del Señor. La pregunta es obligatoria. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Medite en eso. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Al menos yo tengo la esperanza. No porque sea bueno, repito. Tal vez tengo más pecados arrastrados en mi vida que muchos de ustedes. No porque sea bueno, porque yo soy igualmente de pecador como ustedes. Pero un día glorioso, Cristo entró en mi corazón y me dio una nueva vida. Me dio una vida eterna y con ello una nueva esperanza que es cierta. No es una esperanza incierta, no, es una esperanza cierta. Y cuando mis ojos se cierren en esta tierra, yo sé que los abriré en la presencia de mi Señor, que murió y resucitó por mí. Y lo veré a Él cara a cara. Mis ojos lo verán. Y en ese momento todo terminará. Enfermedades, angustias, preocupaciones. Todo va a terminarse y estaré para siempre con el Señor. Cristo no solo resucitó para demostrar que Él es Dios, no solo resucitó para demostrar su poder sobre la muerte, sino que también resucitó para animarnos en todas nuestras aflicciones con la esperanza de que una vida eterna nos espera. Termino con dos preguntas.
Si Él resucitó, y efectivamente Él resucitó, ¿confía usted, mi hermano? ¿Confía con toda y total certeza en su poder y en su soberanía? ¿O se angustia y se preocupa por la más mínima cosita? Se angustia y se preocupa por el más mínimo asuntito, y la más mínima cosita altera su confianza en Dios. O ante la más mínima circunstancia adversa, usted cae víctima de sus emociones y pensamientos. Por otro lado, usted que nos escucha, usted que me escucha, en esta mañana, ¿tiene usted la seguridad eterna en Jesucristo? ¿Tiene usted esa seguridad sin el más mínimo vestigio de duda que cuando sus ojos se cierren, estará en la presencia del Señor? ¿Se abrirán en la mismísima presencia de Dios? ¿Tiene usted esa seguridad, esa certeza? Si no es así, si aún no tiene esa certeza, hoy podría ser el día en que usted termine esta transmisión con esa seguridad y esa certeza. Por favor, incline su rostro. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, por aquella tumba que está vacía, por aquella tumba en la que Jesús fue sepultado y 3 días después quedó vacía para siempre. Muchas gracias, Señor, porque por tu infinito poder levantaste a Jesús de entre los muertos, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y muchas gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos por ese milagro de la resurrección, porque a través de ese milagro nuestra fe cobra sentido y validamos así nuestra fe. Porque la resurrección le da certeza y credibilidad al mensaje del Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mensaje que nosotros predicamos y tenemos la certeza de que ese mensaje es verdadero, porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó al 3er día. Dios, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos muchas gracias, porque por medio de la resurrección de Cristo tenemos la garantía de que el mensaje del cual nosotros somos portadores es poderoso para salvar vidas. Y, Señor, también es poderoso para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y confianza, Señor, de que cuando dejemos este mundo, estaremos con toda certeza en tu presencia, gozando y deleitándonos, viéndote y contemplándote cara a cara, tal y como eres, Dios. Gracias, muchas gracias, porque tal seguridad es solo posible porque en nuestro corazón existe plena certeza que no es incierta, sino verificada por historiadores, por científicos, arqueólogos, de que la tumba, aquella tumba en la que Jesús fue sepultado 3 días después, que el cuerpo fue desangrado, inerte y muerto,
y sepultado allí en esa tumba. Esa misma tumba quedó 3 días después, vacía para siempre. Te glorificamos, Señor, porque esa certeza es la que nos impulsa a vivir con toda seguridad para ti, a rendirnos a ti, con vidas completamente consagradas a ti, haciendo de ti el dueño y el Señor de nuestra vida. Ayúdanos, oh Padre Celestial, por favor, ayúdanos, oh Señor, a vivir el resto de nuestras vidas con esta convicción, y que en vez de desvanecerse tal convicción, vaya arraigándose más y más, y que mientras vivamos el resto de nuestros días, vivamos siendo impulsados por esa convicción, por esa esperanza de verte cara a cara, y que esa certeza y seguridad nos sostenga en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras aflicciones y luchas que enfrentamos en la vida cotidiana. Porque Jesús resucitó y tenemos la garantía en nuestros corazones de que así es, porque sabemos que Él vive, porque tú lo levantaste de entre los muertos. Así debemos vivir el resto de nuestra vida. Con la convicción de que en cualquier momento Cristo vendrá por nosotros. Y tenemos la esperanza de disfrutar de ese día glorioso, porque solamente porque Jesús resucitó, porque tú le levantaste con poder y gran gloria de entre los muertos. Gracias, Dios, por esa esperanza. No es una esperanza incierta, sino es una esperanza segura, garantizada, porque dijiste que Cristo iba a morir y murió, y que iba a ser sepultado y fue sepultado, y que al tercer día resucitaría y resucitó. Y si dijo que Él vendrá, de seguro que Él vendrá. En esa esperanza descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos la historia de Cristo. Yo siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos, sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy firme, inspiraba fe y también confianza, y daba a todos la paz y el amor.
Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen que es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. No creo en Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya.
glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo